a ponerlo. Bueno, pues hoy vamos a comenzar, en esta sesión que estamos trabajando sobre el tiempo, el lunes pasado estuvimos trabajando en relación al tiempo cuántico, el tiempo, el espacio de donde nos viene la información elevada, que viaja a la velocidad de la luz, es esa conexión con, digamos, como esa parte nuestra, esos cuerpos nuestros que están en otros planos, ¿no? Y cómo recibir mejor esa información. Hoy vamos a trabajar el tiempo biológico, ¿vale? Cómo va esa información, cómo baja a nuestra biología y a la vez cómo nuestra biología se conecta con lo elevado. Y al final es como bajar el cielo a la tierra y cómo la tierra se conecta con el cielo, las dos cosas, ¿no? Como ese camino de ida y vuelta. El próximo lunes trabajaremos el tiempo lineal un poco más en profundidad, con la idea de el último lunes hacer como una pequeña síntesis y una pequeña fusión de los tres tiempos, con tips como prácticos de cómo podemos unificar los tres tiempos, porque precisamente de eso se trata, porque eso es lo que nos aporta coherencia, ¿no? Entonces, la clave del tiempo biológico es que es un tiempo cíclico. Pero es un tiempo cíclico, pero no es un tiempo regular, no es circular, porque si nosotros dividimos los meses del año, sabemos que al final queda un día fuera del tiempo, que es lo que luego hay que ajustar o sea, en el calendario que nosotros tenemos actualmente, ¿no? Luego hay que ajustarlo con, bueno, en febrero hay ese ajuste. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad el tiempo no siempre es igual, ¿no? La Tierra se va moviendo y ¿qué pasa con ese espacio que hace que no sea circular? Pues ahí es donde se crea la espiral y donde entra esa información y esa es una de las grandes claves, ¿no? Es como siempre hay que integrar lo nuevo. Hay un día que sobra cada año, o sea, cada X tiempo hay un día de más. Y entonces es ir viendo, la lectura es que el tiempo en realidad, la biología no es circular exactamente, o sea, cuando hablamos de ciclos, yo por lo menos antes tenía como una comprensión de que era un tiempo circular, pero no, sabemos que es un tiempo espiral, ¿no? Que es un tiempo espiral. Y entonces es empezar a comprender en esa espiral qué es lo que pasa. Y ahí es donde trabajamos lo que es el tiempo cuántico y la nueva información y la comprensión de la vida como evolución. La comprensión de la vida como evolución. Entonces, ¿qué es lo que hace, qué es lo que nos ayuda? O sea, cuando acaba un círculo, ¿qué es lo que termina ahí? Ahí termina como un periodo de tiempo, ¿no? La emoción que nos ayuda a cerrar el ciclo normalmente es la tristeza, o sea, la tristeza es la que te dice esto se ha terminado, ¿no? Esa es la emoción que nos ayuda. Y la siguiente que necesitamos para dar el salto es la fuerza, ¿no? Es decir, esto se ha terminado y ahora pongo la fuerza en lo nuevo, ¿no? Por eso nosotros sabemos que el gracias, o sea, el cierre de ciclo siempre pide un gracias, un agradecimiento a la experiencia. Por eso nosotros sabemos que el gracias es lo que abre lo nuevo, porque precisamente el gracias es lo que abre esa nueva información que puede volver a bajar. Entonces, ahí es esa comprensión de si observamos cómo es el tiempo, es saber que estamos en continuo movimiento y en continua evolución. Entonces, si nos vamos a los 365 días lo vemos, pero si nos vamos yendo a lo macro hay muchas observaciones en que sabemos que en realidad ese movimiento ovoidal que hace la Tierra no es estático, está siempre en... Por eso sabemos que en el universo lo que se generan son, en lo macro, espirales, ¿no? En lo macro se generan espirales. Entonces, esto es lo primero, ¿no? El tiempo biológico no es un círculo, es una espiral. Habla de evolución. Luego, otra segunda clave es observar cómo es Fibonacci, que es cómo crece la naturaleza, ¿no?
¿Y qué hay detrás de Fibonacci, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta secuencia? O sea, una de las cosas que sabemos es que la naturaleza tiene una serie de secuencias que nos armonizan y que se repiten, ¿no? Y entonces, cuando nosotros vamos comprendiendo esas secuencias, pues y nos podemos ir armonizando con ellas, bueno, pues digamos como que conseguimos tener ese crecimiento armónico. Entonces, voy a abrir aquí un documento, yo creo que, a ver, un momentín. Este es el que tengo aquí. Ay, perdón, que vuelvo otra vez en vez de compartir, es verdad, Eva. A ver, aquí. No sé si conocéis la secuencia Fibonacci, pero siempre que la vemos, yo por lo menos cada vez que la veo siempre como que añado cosas nuevas, ¿no? Observaciones nuevas. Realmente hay una gran sabiduría. Entonces, es el dibujo de la espiral, a partir de aquí se dibuja la espiral, pero saber que estas secuencias, simplemente decirlas nos armoniza. Esto es también importante, ¿no? Si yo lo digo con conciencia y además me van bajando información, me van trayendo información. Entonces, la secuencia Fibonacci se hace sobre la base de sumar el número anterior, ¿vale? Y entonces nace de, si yo tengo el 0, que empezamos, o sea, el 0, el 1 se subdivide, siempre decimos que de la nada hubo una división y a partir de ahí se creó el 2, ¿no? Entonces, y a partir de ahí vamos sumando ese 1 que se divide, 1 y 1, 2, ¿no? Luego vemos 2 y 1, 3. Si sumamos despacito, 3 sumo con el anterior y son 5. 5 sumo con el anterior, 5 y 3, 8. ¿Veis? 8 y sumo con el anterior que es 5 y me da 13. 13 y sumo con el anterior que es 8 y me da 21. 21 y 13 son 34. ¿Vale? Y entonces así voy haciendo la secuencia. Pero fijaros, por ejemplo, una posible observación. Aquí hay unos números muy importantes, ¿no? Primero el 1, que es el ser 1, ¿no? El 2, todo lo que es la energía sistémica. El 3, la energía de la creación, ¿no? Entonces, y aquí es donde empieza la primera clave. Que fijaros que del 3 al 5 hay 2 espacios, ¿verdad? Hay 2. Mirar cómo se repite la secuencia otra vez, porque del 3 al 5 hay 2. Pero luego del 5 al 8 hay 3, que es el siguiente número. Del 8 al 13 hay 5, que es el siguiente número. Del 13 al 21 hay 8, que es el siguiente número. Entonces, como veis, se sigue repitiendo la secuencia otra vez. Y entonces esto es lo que habla de esta ley fractal del universo, que en lo grande y en lo pequeño siempre hay una repetición. Y entonces, bueno, la secuencia Fibonacci, en lo que más, donde está con más claridad, pues es en los árboles, el crecimiento de los árboles, las hojas, respetan este crecimiento, o sea, las hojas no están hechas, tienen esta armonía, ¿no? Si vosotros observáis los espacios, pero está en muchos lugares, ¿no? Entonces, Fibonacci es como la secuencia armónica de la biología, ¿no? Es como crece en el universo lo biológico. Entonces, analizar esta secuencia es algo muy... o sea, por ejemplo, también cuando hablamos de la división, si nosotros nos vamos, el 144 entre 89, ahí que nos da el número de oro, que es el 1,618, el número divino, que se llama, ¿no? Y entonces aquí se refleja el número divino. Entonces, siempre, o sea, al sumar aparece así, pero si voy hacia atrás me aparece el número divino. 134 entre 89 es el número divino, pero 89 entre 55 también. Y con todo el crecimiento ahí va marcando. Entonces ahí marca como ese crecimiento que sí lo conseguimos respetar, ¿no?
Entonces, esta es otra respetar esta biología, armonizarnos con este crecimiento espiral, lo que hace es que podamos tener una evolución armónica. Entonces, esta armonía empieza más sencilla, o sea, porque sumarlo igual, sumar 1 y 1 es más sencillo que 2 y 1, 3 también, pero a partir del 3, aquí es donde empieza ya un salto cuántico, porque ahí ya hay 2, ¿no? Ahí ya tengo que ser capaz de vivir también el 4, Entonces ahí empieza a haber ya un pequeño salto, y del 5 al 8 ya hay 3. Entonces, digamos como que la información que necesito adquirir es mayor. ¿Qué quiere decir? Que según yo voy ascendiendo, la capacidad como de saltar hacia el vacío y de integrar información debe ser mayor. Entonces, es tomar esta conciencia, ¿no? Es tomar esta conciencia que para poder de verdad crecer con armonía. ¿Vale? Y entonces, la espiral, hay dos espirales, una que va hacia la derecha y otra que va hacia la izquierda. La espiral hacia la derecha me ayuda a conectarme más con el mundo, con lo que está afuera, es como el tiempo, mi biología que me conecta con los demás, pero luego hay otra espiral que es hacia adentro, que es lo contrario, que es lo que me armoniza conmigo misma. Y esto también está en la Tierra, ahí tenemos el Ecuador, vosotros estáis, vamos, Eva que está en Argentina, nosotros en España, ahí vemos que estamos nosotros en invierno y ella acercándose, o sea, entonces, esto que o sea, estos dos círculos están también en todo lo que es, en todos los movimientos biológicos, en toda la biología, es la armonía de la Tierra. Y esta es otra de las grandes claves para podernos conectar con nuestra biología, saber que yo salgo hacia afuera, recibo una nueva información y luego necesito hacer la espiral contraria para bajarla a mi biología, para integrarlo. Entonces, por eso es tan importante el fuera adentro. Y entonces ya sabemos que si yo solo intento resolver los temas, por ejemplo, con una meditación dentro de mi casa, pero no salgo al mundo con esa conciencia, llega un momento en que mi biología se desajusta y acabo teniéndome que aislar, ¿no? Pero también si solo estoy en el mundo y no hago luego una reflexión interior de lo que vivo, llega un momento en que el mundo me domina y acabo no siendo yo. Entonces, ahora sabemos lo importante que es ajustar estas dos espirales, la mirada hacia afuera y la mirada hacia adentro, para la biología, ¿no? ¿Vale? Para que el movimiento biológico esté claro. Muy bien, bueno, pues este sería otro concepto a integrar con lo biológico. Lo voy a dejar de compartir. Vale. Hola Ana, que ahora te veo. Bienvenida también. Entonces, otro concepto a integrar en lo biológico es el número 13, ¿vale? El número 13. Entonces, ¿cómo crece el ser humano? Un embarazo son 3 trimestres de 13 semanas. 3 trimestres de 13 semanas. Entonces, esto no es casualidad. Fijaros que son 3 trimestres, 13 semanas. Y entonces ahí, de ese 13 por 3, sale otro concepto numérico que nos ordena con la biología y que también es bueno que escuchemos, y que por eso no es casualidad, por ejemplo, que todo lo que han sido las espiritualidades con el objetivo de acompañar al ser humano, se crearon las cuarentenas. Fijaros que ahora hemos pasado, se ha llamado el concepto de cuarentena, pero cuarentena que son 40 días, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene el 40? Yo esto lo trabajé sobre todo con Jean-Pierre Garnier, que al final es la fusión del tiempo cuántico con el tiempo biológico. ¿Cómo se une el tiempo cuántico al tiempo biológico?
Entonces, a eso nos ayudan a vivir mucho las cuarentenas. Mirar, el 40 sale de... Dicen que la Tierra es dodecaédrica, o sea, que tiene 12, son 12 pentágonos, ¿vale? Entonces, 12, si lo multiplico por 3, son 36 días. Y eso sería como el equilibrio. Pero aquí estamos hablando de que la vida es espiral. Entonces, ¿qué es lo que...? Ahí tengo que entrar lo nuevo. Añado uno. O sea, siempre que termino un ciclo, necesito añadir algo nuevo. ¿Quién hace sería el 13? Es el que me aporta lo nuevo. Entonces ahí ya no son 36, son 39. Incluyo 3 más. Serían 36 más el 1 por 3, 39. Y después del 39 me viene la solución, que es el 40. Y de ahí viene la cuarentena. Fijaros que son los números que por biología también tienen el periodo de gestación, ¿vale? Entonces, no es casualidad, por ejemplo, que en la espiritualidad más crística, pues están el Adviento, que eran los 40 días, antes del nacimiento de Jesús, o los 40 días antes de la muerte. Entonces, es esto lo que refleja. Aquí está ese origen de esa sabiduría, ¿no? ¿Esto qué nos aporta? Que para cualquier armonía, si yo tengo una mirada, miro las cosas con 12 perspectivas, estoy armonizando mi biología con la tierra y con el cielo. Con la tierra y con el cielo. El 13 me está incluyendo la nueva información del cielo, por decirlo de alguna manera, y el 12 estoy equilibrándome con la biología de la tierra, que tiene esa forma dodecaédrica, ¿no? ¿Vale? Entonces así es como yo puedo unir el cielo y la tierra, pero para eso son esas 12 perspectivas. A mí me gusta utilizar 12 palabras y el 13 sería como la celebración. Jean-Pierre Garnier le llama la síntesis, ¿no? Es como después de yo verlo desde 12 perspectivas, yo hago una síntesis. Y precisamente en esa síntesis es donde soy capaz de integrar lo nuevo y doy el salto cuántico. Y entonces integro bajo a lo biológico algo nuevo. ¿Vale? Entonces digamos como que así equilibro lo biológico con el cielo. Pero ¿cómo equilibro lo biológico con la tierra? Entonces ahí es donde está el concepto de las proyecciones. Y aquí sí que voy a poneros otra imagen. Ay, perdonad otra vez. Os voy a compartir otra imagen. A ver, cuando la veáis. Entonces, ¿cómo integro lo nuevo en lo biológico en la Tierra, ¿no? Entonces ahí es desde sabiendo que nosotros somos energía, en la medida en que yo me voy moviendo, en cada encuentro con el otro, sabemos que hay un intercambio de energía, ¿vale? Nosotros sabemos que hay un intercambio de energía. Si yo soy, al principio en el camino de evolución, si yo soy consciente qué es lo que me está mostrando el otro, ¿qué es lo que me está proyectando algo que está en mí? O sea, en la medida en que mi biología, cuando se encuentra con otra biología, en lo que hay una frecuencia igual en algo, me lo proyecta, ¿vale? Y muestra algo que está en mí. ¿Para qué? Pues así es como el universo me muestra qué es lo que hay en mi biología y cuándo puedo ya dar los caminos. Pero para mí, fue José Vicente, no me acuerdo ahora el apellido, un formador sabio, me enseñó el tema de cómo poner coherencia en relación a las emociones, porque ¿cuál es la clave de la biología? Es que, sí, vale, yo veo la creencia, por ejemplo, esta persona, veis que aquí están los personajes,
yo y otra persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me encuentro con una persona, o sea, por ejemplo, yo he sido bastante prisillas, ¿no? De querer hacer las cosas antes de tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace un rato, mira, me acaba de pasar hace un rato, un vecino nuevo, le digo, a ver si un día nos encontramos y tomamos un café aquí en el pueblo, que se ha venido a vivir cerca. Y entonces me dice, me cuenta que hoy no puede. Entonces, él todavía me está mostrando que yo lo quiero hacer ya, ¿no? Entonces, todavía está mostrándome ese patrón mío de querer hacer las cosas rápido. En realidad, si yo reconozco eso, yo puedo ir trabajándolo. Pero ahí está la creencia, como el personaje que me muestra, ¿no? Que aquí el personaje sería una persona que tiene prisa. Y yo simplemente le estoy mostrando un personaje de una persona, pues oye, a ver si nos encontramos, ¿no? A ver si nos conocemos los vecinos. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo me sienta a mí? ¿Con qué emoción? ¿Cuál es la emoción primera que yo siento cuando él, por ejemplo, me dice, no, o sea, me dice, pero hoy no puedo, ¿no? ¿Cómo yo reacciono? Esa sería la emoción superviviente o la emoción sentida, la primera emoción. Pero eso normalmente es una reacción frente a lo que me pasa. Y para yo poder poner coherencia en mi biología, es necesario que yo entre a la emoción profunda, que yo entre a la emoción profunda que hay y que baje un paso más. Y ahí es donde yo puedo detectar cómo en mi biología, cuando a mí cuando yo vivo una experiencia, cuál es la emoción real que hay. ¿Cuál es la emoción? Y solo cuando uno el pensamiento a la emoción real es cuando yo le puedo poner coherencia a la biología. Y eso me llevará a una acción lógica. Porque si lo que se está mostrando es la emoción superviviente, que es la permitida o la sentida, la que en la familia permitían, eso está tapando como mi manera real de ser. Y no me permite avanzar porque no puedo poner coherencia. Entonces, para mí esta es una de las grandes claves de la biología. Ahora es el trabajo que yo os voy a proponer, comprender las proyecciones, pero sobre todo aprender a bajar a la emoción profunda para poder equilibrar pensamiento, emoción y acción. Y la clave está en la emoción real. Y una vez que yo veo la emoción real, ya la puedo transformar, ¿vale? Entonces, aquí, digamos como que la historia ha creado un montón de situaciones que son a veces un poco locas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hay un ejemplo que me parece sencillo, que es cuando, por ejemplo, muere alguien. Estamos cerrando un ciclo, ¿no? Como estamos hablando del tiempo, pues es digamos como que el cierre de lo biológico, la emoción natural es la tristeza. Cada vez que yo cierro un ciclo, siento un segundo de tristeza para ponerme en mi fuerza. Y es bueno que mi cuerpo detecte esa tristeza, ¿no? Se ha cerrado, se ha terminado, y en esa tristeza, lo propio del camino de evolución es, gracias, me quedo con lo aprendido y voy a lo nuevo. Eso es un ciclo natural y es un ciclo equilibrado. Haya aprendido lo que haya aprendido, ¿no? A veces es una despedida de algo que me gustaría que hubiera y otras veces es lo contrario, hemos hecho una gran celebración de algo bonito, ¿no? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, cuando se termina una vida, ¿no? Una vida cercana, pues es algo más difícil de vivir. Muere mi madre, muere mi padre, ¿no? Necesito necesariamente sentir tristeza, porque eso es lo que cerrar este ciclo y saber que ya no va a estar más, es lo que a mí me hace ponerme en poder decir, vale, hasta ahora he vivido contigo, tú me aportabas, por ejemplo, mi madre, mucha fuerza, pues yo si necesito que alguien me cosa, por ejemplo, ahora, pues sé que el pantalón se lo llevo a mi madre, que es la que tiene tiempo y además sabe coser muy bien. Pues el día que muera mi madre, pues ya no voy a poderle llevar los pantalones, ¿no? Entonces, cuando yo me acuerde, pues necesito tomar fuerza para ese hecho de la vida cotidiana que me lo haga otra persona, ¿no? Entonces, una relación que ya no existe.
Pero ¿qué pasa en los tanatorios? Por ejemplo, aquí en España se va bastante a los tanatorios, no sé en Argentina, en México, cómo es, cuando alguien muere. Hay en familias que si vosotros observáis, a veces es como muere alguien y la familia está, no ves ahí tristeza, sino todo está bien, no pasa nada, bueno, pues ya era su momento, pero no se permiten vivir esa tristeza, ¿no? Y a veces no se puede vivir ese cierre de ciclo. O otras familias, por ejemplo, están enfadadas, ¿no? Pues fíjate, porque el médico no le ha tratado suficiente y entonces si le hubieran operado o si le hubieran aportado esto, no, y entonces están enfadadas, ¿no? Otras al revés, con miedo, ¿y qué va a ser de mi vida ahora? ¿Y qué puede ser? Y esto es cotidiano, ¿no? Esto es cotidiano. Cuando hay, lo normal es la tristeza. Entonces, observar en las situaciones mi biología, qué emoción pone en profundidad, es necesario. Porque si yo sé que, por ejemplo, en mi familia, cuando alguien muere, hay enfado, la única manera de poderlo reconducir es reconocer el enfado y entrar en la emoción real, decir, vale, ahora quiero vivir un poco de tristeza, porque lo natural es que si alguien se muere, yo necesito para cerrar este ciclo sentir un poquito de tristeza, si es alguien tan cercano, ¿no? Y este es el trabajo que yo os propongo hacer para poder poner coherencia, que es cuando pase algo, entrar en la emoción real, en la emoción profunda para que salga y a partir de ahí poderla transformar, ¿no? Entonces, cuando a mí a veces algo no me sale, o sea, yo intento una cosa, he comprendido la creencia, he comprendido dónde estoy, intento cambiar la mente, pero sabemos que cambiar la mente solo no vale. Cuando trabajo las cosas a nivel de la mente solo, no vale. Entonces, yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí sí que me ha pasado mucho de ir a cursos, yo ya he comprendido lo que me están diciendo, lo he comprendido a nivel mental, pero mi vida no cambiaba. Entonces, hasta que no me di cuenta que no cambiaba porque la emoción que yo creía que estaba no era la real, pues un montón de cosas seguían ahí bloqueadas, ¿no? Entonces, descubrir, o sea, poder tener la capacidad de entrar a la emoción real a nivel de la biología es lo que me permite poner coherencia a nivel de los cuerpos inferiores de mente, emoción y acción, y eso sí que ya luego se puede conectar con mis días, se puede conectar con otro nivel de conciencia. ¿Vale? Entonces, no sé si en esto tenéis alguna pregunta, si quisierais hacer alguna pregunta. ¿Os ha quedado claro? ¿Os ha quedado claro? Decidme si os ha quedado claro. Mira, yo solo quiero comentar algo por lo que estoy pasando. Me encantó tu ejemplo porque yo estoy pasando ahora por un tema con mi esposo que requiere una cirugía, según los médicos, muy urgente, pero no te imaginas, y yo soy alguien de querer resolver todo muy rápido porque he sido una persona muy planeada, muy organizada, he trabajado en negocios donde, bueno, ¿cuál es el objetivo y qué hay que hacer? Y no sabes las complicaciones que se están presentando. Y tú lo acabas de decir, yo estoy trabajando en entender en mí misma la frustración que me genera en que yo quisiera resolverlo y no puedo porque cada vez está saliendo una complicación. Entonces es exactamente, creo que tú llegaste con el mensaje en el día y en el momento perfecto a yo realmente poderme conectar a la frustración que me está generando esto y reconocerlo, la angustia. Por primera vez sentí una angustia el sábado que hubo un evento, pero me conecté a ella, la sentí, la sentí, la sentí.
y creo que eso es lo que tú estás hablando hoy. Así que ha sido un mensaje para mí muy importante. ¿Y antes qué sentías? Mira, antes sentía esta parte un poquito de conciencia. Yo he trabajado mucho en mi ser y yo decía, bueno, va a ser lo que Dios quiera, va a funcionar como sea, lo mejor para Él. Yo en el fondo siento una paz en esa parte de que yo sé que hay como un plan divino. Pero hay una parte mía humana que creo que tengo que ser capaz de conectarme a ella, a sentir tristeza, a sentir frustración, ¿me Claro. entiendes? Pero Que fíjate me que cuesta a veces. la frustración habla de que no puedo conseguir lo que necesito, habla de enfado, entonces habla de ira, habla de enfado. O sea, si nos vamos a las 4 emociones básicas, ira, miedo, o sea, hay muchas lecturas de las emociones, pero a mí me gusta trabajar desde 4 porque en realidad es hacerlo lo más sencillo posible, ¿no? Entonces, Sí. miedo, que me habla de que necesito protegerme un poco más, ira, que me habla de que necesito poner fuerza, alegría, que me habla de que deseo algo, de que realmente está bien, ese es mi siguiente paso, ¿vale? Y tristeza, que me habla de que se termina un ciclo, ¿no? Entonces, cuando yo me doy cuenta y permito que sea la emoción de la ira la que me doy cuenta que es la que de verdad está en mí, que es lo que tú acababas de decir, a mí esto me enfada. Pero en realidad la emoción lógica sería la tristeza. Me tengo que preparar para cerrar un ciclo, ¿no? Me tengo que preparar para cerrar un ciclo. Y entonces eso es lo que es necesario trabajar, ¿no? Ok. Eso es lo que es necesario trabajar. Llega un momento en que el cuerpo acaba facilitando salir la emoción real. Y hasta que yo no conecto con ella, y entonces ahí es, yo por lo menos una de las cosas que a mí me ayuda es primero reconocer, afirmar, ¿no? Ya que Marta te has ofrecido a comentar este caso tuyo, sería decir, o sea, tu afirmación sería, en mi sistema familiar, cuando alguien se muere nos enfadamos o cuando se termina algo nos enfadamos. Haz esa afirmación así con fuerza. A ver, espera, voy a dejar de compartir. Intenta hacer esa información. En mi sistema familiar, cuando se termina algo, nos enfadamos. En mi sistema familiar, cuando se termina algo, nos enfadamos. Respira. Os llega un poquito con más fuerza. En mi sistema familiar, cuando nos llega algo, nos enfadamos. Eso es. Respira. Ves que está empezando ya a salir una emoción más natural, ¿no? La misma biología se va ajustando. O sea, como tú ya llevas mucho trabajo, pues ya tu cuerpo está acostumbrado a no, aquí hace falta otra cosa, ¿no? Entonces Sí. ves que empieza a salir la tristeza, que es una de las claves, que es la clave y la que nos ayuda a darnos cuenta que un ciclo se ha terminado. Y si no lo vivimos, ahí queda. Hablan de cristalizado y tapar la tristeza pide tanta energía que al final por eso estamos agotados. O sea, una de las claves de que la biología no permite avanzar, cuando uno está muy cansado, normalmente estamos tapando muchas tristezas, muchos ciclos que no se han terminado. Y mientras yo no cierro un ciclo, no puedo empezar otro. No, entonces, si yo no paso si yo me quiero saltar la tristeza, no tendré fuerza para vivir lo nuevo. Entonces, hay situaciones, lógicamente, cuando las situaciones son más cercanas, es necesario vivirlo. Es necesario vivirlo, sentirlo,
para que la biología de verdad lo integre. Pero, ahí es como reconocer cuando yo cierro algo, cuál es la emoción que en mi sistema familiar tenemos. Y entonces este es el ejercicio, si queréis, que yo os propongo ahora hacer juntas, ¿no? O sea, un poco con el ejemplo que hemos vivido con Marta Cecilia, es la clave de lo biológico para que, si yo ya pongo coherencia en la creencia, o sea, yo ya he podido comprender, es normal, tengo que cerrar un ciclo. La mente ya lo tiene claro que se ha terminado. Pero si yo no equilibro la emoción real, la que mi sistema se permite, yo no podré llegar hay veces que mi sistema se permite la emoción real, ¿no? Hay en familias que realmente se ha permitido cerrar ciclos y entonces son familias que realmente están en la vida, cierran un ciclo, tienen fuerza para lo siguiente, pero hay muchísimos casos de situaciones donde las emociones no son las coherentes y entonces esto me confunde, ¿no? Por ejemplo, hay veces que hay personas que cuando le van a dar algo, en vez de recibir, se enfadan. En vez de sentir el gracias, se enfadan. O al revés, cuando dan algo, en vez de sentir valor, sienten miedo. Entonces, son como emociones no lógicas, pero esto es lo que hemos observado que están en nuestros genes. Esto está en nuestros genes. Y este es el camino de evolución. Estamos en un momento de cada vez vivir más desde el centro, de poner coherencia a las vidas, pero la única manera de poner coherencia a la vida es cuando podemos que nuestra biología tenga ajustada el pensamiento, la emoción y la acción desde la realidad que está en mí, sabiendo que ningún sistema familiar y ninguna persona hemos podido vivir todo con coherencia, sino que el camino es ir a esa coherencia. ¿Bien? ¿Vale? Vale. Muchas gracias. Nada, a ti. Entonces yo ahora os propongo que penséis en algo, un ciclo que pensáis que es necesario terminar. Un tema que cada uno tenéis que es un ciclo que es necesario terminar. O sea, yo ya creo que esto en mi vida es necesario terminar. Y a lo mejor pensáis, yo esto ya, estaría bien alguno además que penséis, yo creo que esto lo tengo claro. ¿No? Es como a veces como lo tengo claro, como desde la creencia lo tengo claro. O sea, como lo he trabajado y lo tengo claro, ¿no? ¿Lo tenéis ya? Levantáis la mano si lo tenéis ya. Sí, Eva sí lo tiene ya. Rosy también. Marta Cecilia también. No se me ocurre ninguno. No se te ocurre ninguno. A ver, Ana. Venga, sí se te ocurre. Que acabas de tener un montón de retos que nos has ido contando en otras. Pero, aunque queden cosas por hacer, que yo lo quiera cerrar. Por ejemplo, el tema de las obras de mi casa, que como últimamente me han estado poco en la cocina, entonces ahora estoy resolviendo a ver cómo lo soluciono. Entonces eso no lo puedo cerrar, ¿no? Bueno, vamos a ver por qué no se cierran las obras. O sea, tú pon las obras de mi casa, porque tú creerás que no se están cerrando porque están actuando mal otros, ¿no? Es lo que antes hablábamos del inicio de la proyección, es como no están trabajando bien para mí, ¿no? No están trabajando bien para mí. Y entonces no consigo cerrar las obras de mi casa. Tu cocina ya tenía que estar terminada, pero no lo está.
¿no? Es algo que se tenía que haber cerrado, pero no se cierra. Entonces tú ponte en esa creencia de los trabajadores que me están arreglando mi cocina no están trabajando bien, ¿no? Y entonces ahí vamos, ¿y eso qué te pasa? ¿Que te enfada? ¿Qué hace? Hombre, Cada vez que te llaman y te dicen, ¿crees que se va a terminar algo y no se realiza? ¿Qué emoción es la que tú sientes? podría decir que me inquieta. Inquietud, preocupación, ¿no? Sí, enfadarme no, porque, bueno, como he aprendido a aceptar las cosas que me vienen, pues digo, bueno, pues no sería el momento, ¿no? Pero claro, pues sí que me inquieta en la medida que tengo que buscar otro lugar, otros recursos, poner una reclamación. Entonces me crea una inquietud. Una inquietud. La inquietud más cerca del miedo, más cerca de la ira. O de la no emoción, o sea, también puede ser de la no emoción. Es una inquietud quizá más del miedo. Más del miedo. Más que de la ira es del miedo. Del miedo. Miedo a que salga mal, a que no se pueda hacer, a que falte material. Es más miedo. Vale, vale. Pues tú vas a conectar con esa emoción del miedo, ¿vale? Y con esa situación sería, la obra de mi cocina no termina y a mí me da miedo, ¿vale? Siento miedo, ¿vale? Y entonces ahora vais a intentar entrar más abajo, que surja otra emoción diferente a la que creéis. Otra emoción diferente, ¿vale? Entonces respiráis, os centráis, expresáis en voz alta, tengo esta situación, la emoción que vivo es esta, lo expresáis. Pido que salga la emoción real. Entonces yo os voy a proyectar las espirales, que al principio hemos comentado que las espirales nos ayudan a cerrar ciclos y por tanto nos ayudan a ver la realidad tal cual es, ¿vale? Entonces yo os voy a proyectar primero la espiral azul, sentir una espiral azul en vosotros, os empodera, os pone en vuestra fuerza, pone voluntad de resolución, de ahora proyecto la espiral amarilla, que con esta voluntad de resolución va a traer la sabiduría, es decir, facilitar ver la emoción real, la sabiduría, la conexión con la emoción real, con conciencia. Y ahora voy a proyectar la espiral rosa, que os pone en la confianza de que vais a poder armonizar la situación. Mucho amor a vosotras mismas, mucho amor a los que han sido vuestro reto. Y la confianza en que vais a poder vivir la tristeza de ese cierre de situación
y luego la fuerza. Primero la tristeza y luego la fuerza, con mucho amor y con mucha conciencia. Conociendo lo que la situación nos ha enseñado. Esperar a sentir como una respiración. Entonces, la frase sanadora que acompañaría a la espiral rosa sería: en mi sistema familiar cerramos los ciclos con, y a partir de ahora los vamos a cerrar con tristeza para permitir que venga la fuerza. Si queréis anotar esa imagen, esa frase. En mi sistema familiar cerramos los ciclos con la emoción que os ha salido, la profunda. A partir de este momento los vamos a cerrar con tristeza para ponernos en nuestra fuerza. Entonces, estamos en un momento de cambio de energía donde podemos permitirnos vivir las cosas con más calma, con más tranquilidad. El no poder vivir la información adecuada viene de otros tiempos donde la supervivencia era lo que nos marcaba. No teníamos esa conciencia de que el mundo en sí tiene todas las oportunidades. Entonces, claro, si yo estoy en la supervivencia, en los cierres de ciclo, pues en general me llevan a otro lugar, no tengo ese espacio para vivir y conectar. Pero la nueva energía es precisamente esto, ¿no? Es como conecto con la realidad, vivo la realidad y a partir de ahí doy un salto a lo nuevo. Y claro, cuando pongo coherencia, sí que puedo cerrar el ciclo y dar un salto. Realmente iniciar la espiral y que venga la información nueva o la siguiente oportunidad, lo siguiente que me toca en la vida, ¿no? Entonces, hay veces, por ejemplo, Marta Cecilia, antes has compartido, está viendo muchas dificultades, ¿verdad?, para, digamos, la resolución de la enfermedad. Entonces, hay veces que todos estos pasos lo que nos están ayudando es a poner conciencia en, de verdad, abordar ese fin de ciclo que a veces es la persona estaba sana y ya no está sana. Entonces necesito relacionarme de otra manera. En la medida en que yo esto lo voy a aceptar, lo voy viviendo con conciencia, suelen surgir menos conflictos. Va más rápido, o sea, el tiempo cuántico, o sea, el permitir poner coherencia y desde la coherencia conectarme con el tiempo cuántico hace que yo pueda resolver antes los temas. Mientras, lógicamente, mi biología va a pedir una proyección en el mundo de dificultades hasta que yo pueda poner coherencia y esté preparada para dar el salto a lo nuevo, sea lo que sea. Y de verdad me conecte con esa tristeza y desde ahí ponerme en la fuerza. Y entonces ahí es donde la puedo, comprendiendo
esto es como la vida hablamos de que fluye más fácil. Y no es porque no vengan dificultades, es porque las vivo bien, o sea, las aprendo a vivir, y si yo le pongo conciencia, pues en vez de cuatro retos, pues a veces con uno ya me he enterado, puedo dar el siguiente salto. Ahí puedo dar el siguiente salto. ¿Habéis podido conectar con esa emoción profunda, la emoción con la que en vuestro sistema familiar se cierran los ciclos? Sí, a mí en el ejercicio me apareció una nueva emoción que la reconocí cuando fui al espiral amarillo. Me salió el miedo a la vulnerabilidad de la familia en general, y lo he tenido desde que empezó lo de julio. Empecé a tener miedo con un tema que tengo con mi nieto, con mi hija, o sea, con mi familia. Empecé a sentir mucho miedo, como a la vulnerabilidad, a que algo está pasando que yo quiero entender. Es como, yo tengo un nivel de conciencia del trabajo que estoy haciendo, como que lo estoy viendo y sí, me están llegando todas las ayudas que necesito. Yo creo que el universo y me emociona mucho, me está mandando las ayudas. Porque de pronto se me fue viniendo un miedo a vulnerabilidades de todo tipo, como con mi familia, de la enfermedad sobre todo, y de mí misma. Yo digo, ay, pero entonces que empiezo a comer, que, ay, mira, me va a dar como algo que estaré comiendo bien. No sé, me empezó una vulnerabilidad y me salió ahorita en el ejercicio el miedo. Entonces ahí hay una herramienta que utilizo mucho y que es muy sencilla, que es la del semáforo, que es como, me he enterado, gracias, reconozco que en mi sistema familiar cerramos con miedo y pongo vivir la tristeza. Sí, con miedo y frustración, eso es clarísimo. Yo ya y, lo anoté, así lo anoté. Y entonces es pongo vivir la tristeza, entonces es reconocer y poquito a poco a tu cerebro le vas diciendo, puedes vivir la tristeza, y en la medida en que lo permito, puedo dar el salto. Porque lo esencial de la tristeza, de vivir la tristeza, esa conciencia de que se cierra el ciclo, es que eso es lo que me permite dar el siguiente paso. Y el siguiente paso pide que una información nueva venga y yo tener fuerza para tomarla. Es como cuando yo cierro un ciclo, ¿vale? Yo he tenido un marido sano y ahora tengo un marido enfermo. Pero yo tengo toda la fortaleza para vivir. ¿Qué sabiduría me pide esta nueva situación? Y la voy a tener, ¿no? Pero para eso necesito reconocer la tristeza, ¿no? Sí, lo tengo muy claro. Muchas gracias. No sé si alguna queréis comentar o hacer alguna pregunta. Comentar cuando terminé lo mío, automáticamente me enderecé en mi sillón y en mi silla, como para crecer, ¿no? Más abierta, más liviana, lista como para encarar el próximo paso, ¿no? Esa fortaleza, sintiendo con el cuerpo físico ya por sí. Ya, en el cuerpo físico, muy bien. Que es sentir esa espiral. Pero sí pusiste nombre a la emoción que no era tristeza. ¿Eva? La emoción real fue tristeza y la primaria fue miedo. Miedo, preocupación. Miedo, vale. Entonces, la que es real es el miedo y la que hay que poner es tristeza, porque entonces es como yo no puedo vivir la primaria. O sea, es como en mi sistema se vive con miedo. Y claro, el miedo no permite dar el siguiente paso, no permite cerrar un ciclo.
¿vale? Entonces, la que yo llamo real es la que está en mis genes, es el miedo. Y entonces, y yo ahora pongo la tristeza, que es la natural. O sea, cuando nos conectamos con nuestra biología es voy a escuchar lo que es real y lo voy a poner, voy a hacer el trabajo para poner lo natural. Entonces este es el trabajo que estamos haciendo, pero mientras yo no observo lo real, no puedo poner lo natural. Yo tengo la creencia de que estoy en lo natural, pero mientras es creencia y no está en el cuerpo, esto no fluye, no se mueve, y entonces no facilita la evolución, no facilita el que entre la información nueva para abordar el momento, ¿no? Cerrar el ciclo. Sí. O sea, la emoción real es la del medio, es la tristeza. No. No, en tu caso... No, perdón. No, la emoción real es la de arriba, la que siempre viene con nuestro, como tú dices, está en nuestro ADN. En la que está en el ADN, pero que hay que profundizar, porque muchas veces lo que sentimos es la que cuando yo reacciono no estoy sintiendo la emoción real, estoy sintiendo la superviviente, la permitida, la que yo os decía antes de, pues por ejemplo, sentir cuando alguien muere, pues siento enfado, ¿no? Sí, sí. En esta familia está permitido el enfado, pero luego cada uno, si yo voy a lo real, normalmente es otra cosa. Ok. ¿Vale? Entonces, por eso cuando se hace el trabajo emocional, o sea, el trabajo emocional es el que permite poner coherencia. Pero como muchas veces, o sea, en eso estamos aprendiendo, estamos haciendo un camino de muchísimo aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la inteligencia emocional, a veces es, yo por ejemplo, a un adolescente le veo se ha enfadado. Entonces, es lo que a él le permiten enfadarse, pero esa no es su emoción real. Si yo trabajo con su enfado, como no estoy poniendo coherencia, no estoy facilitando que cierre el ciclo. Entonces ahí es donde necesitamos entrar en profundidad y descubrir cuál es la emoción real suya, no la que él cree que puede mostrar. Entonces, ¿cuál es la emoción? Y cuando se entra en la emoción real, entonces ahí es donde ya sí que se puede trabajar poniendo coherencia, ¿no? Sí. Y ayudando a cerrar el ciclo, ¿no? Entonces, hay muchas formas de llamar, o sea, la emoción real. La primera emoción, pues se puede llamar emoción superviviente o la primera emoción sentida, ¿no? De creencia. La que yo creo que es la mía, ¿no? La que yo creo, ¿no? Es que aquí yo creo que yo, en mi sistema familiar somos fuertes, por ejemplo, para cerrar ciclos. ¿No? Tenemos mucha fuerza, tenemos mucha que en el fondo es la ira, ¿no? Es como cierro el ciclo con fuerza, pero claro, cierro el ciclo con fuerza, ¿eso qué quiere decir? Que me estoy saltando la tristeza, porque la fuerza tiene que venir después de la tristeza. Y entonces ahí es cuando entro en la emoción profunda y permito que salga, ¿no? Y entonces la otra es pues la real, la profunda, la que está en mis genes. Y eso es lo que yo conecto totalmente con mi biología y ya puedo dar el salto. También a la superviviente se le suele llamar la permitida, ¿no? La permitida en el sistema. Hay en familias que se permite sentir miedo, hay en familias que se permite enfadarse, hay en familias que se permite la alegría, pero luego hay emociones prohibidas que son estas que están saliendo. O sea, hay en familias que está prohibida la alegría, hay en familias que está prohibido el miedo, hay en familias que está prohibida la tristeza. Entonces, inconscientemente no se pueden vivir. Y mientras yo no entro y no reconozco la emoción prohibida, mi biología no se puede equilibrar. Y eso se sigue, y entonces no puedo poner coherencia, no puedo unir mente, emoción y acción. Y entonces, si yo no tengo coherencia en el cuerpo inferior, no puedo abrir mi corazón y conectar con la nueva información que me envían mis guías, la inspiración. Rosy me decía que a mí se me quedó el pecho cargado. ¿Lo conseguiste, Rosy, Sí. evolucionar o...?
Pues yo creo que no, porque se me ha quedado el pecho cargado porque era impotencia y luego sentía miedo y justo cuando se me ha empezado a cargar el pecho pues he tenido que salir de casa y no lo he podido terminar y de hecho se me ha quedado ahí el mogollón, lo cargado lo tengo en el pecho. En el pecho, pero ¿y qué sientes más, impotencia o miedo? Sí, es como impotencia. Potencia, no poder, falta de fuerza, miedo. Es que la impotencia es miedo también, es como no puedo. Entonces, aquí la afirmación tuya, Rosy, es: en mi sistema familiar cerramos los ciclos con miedo, tenemos miedo a cerrar los ciclos. A partir de ahora me atrevo a cerrar los ciclos con tristeza, para luego dar el salto a la fuerza. Entonces es reconocerlo. Entonces, en la medida en que lo reconoces, lo puedes transformar, porque solo lo que vemos lo podemos transformar. Lo que no vemos no lo podemos transformar. ¿Me puedes repetir la frase? Pues en mi sistema familiar cerramos los ciclos con miedo. Y a partir de ahora me atrevo a a vivir la tristeza y cerrar los ciclos con tristeza. Para luego abrirme y tomar lo nuevo con fuerza. Pero esa emoción es ya la siguiente, la que ayuda a iniciar. Podemos decir con fuerza y con alegría, porque son las dos. Con fuerza y alegría. Vale. ¿Vale? Gracias. Pues yo ya os dejo aquí, que tengo que salir. Un abrazo. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. El próximo lunes trabajaremos el tiempo lineal, ¿vale? Así que muchas gracias por asistir a todos, a todas, perdón. A ti, muchísimas gracias a todas por su energía, por escucharme, a ti por esta oportunidad tan hermosa que he tenido hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Eva, gracias. Gracias, Marta, Anabel. Gracias. Muchísimas gracias.